Bien, este video es para aplicar el tema de nomenclatura. Bien, la nomenclatura es el conjunto de reglas que se aplica para nombrar y representar mediante símbolos y fórmulas a los elementos y compuestos químicos. Eso es nomenclatura. Así como sería el DDI de los elementos y compuestos. Bien, hay tres tipos de nomenclatura que son la tradicional, la stock y la sistemática. Bien, la sistemática depende de la cantidad de átomos que hay en ese compuesto químico. Entonces, dependiendo de la cantidad, va a llevar el prefijo mono, que es 1, di, que es 2, tri, que es 3, tetra, que es 4, penta, que es 5 y así sucesivamente. Entonces, la sistemática está relacionada con la cantidad de átomos. Entonces se pone el prefijo mono, di, tri, tetra, penta. Bien. La store, la stop, es la tradicional. Es como se nombra mayormente a los compuestos o los elementos. En cambio, la tradicional hay varias maneras. ¿Por qué? En la tradicional se toma en cuenta los estados de oxidación. Porque hay elementos que presentan más de un estado de oxidación. Entonces, cuando se presenta más de un estado de oxidación, los estados de oxidación son números enteros que representan a los electrones de los elementos químicos que pueden ceder o aceptar electrones. O sea, los estados de oxidación pueden ser negativos o positivos. Si son positivos, porque van a ceder electrones. En cambio, si los estados de oxidación son negativos, porque roban, es decir, aceptan electrones. Bien, entonces en la tradicional depende mucho del estado de oxidación de ese elemento, siempre y cuando tengan más de uno. Entonces se usa la terminación oso. Oso en química es chico, entonces se usa el estado de oxidación más chico. Y luego ico. Icos en química significa grande. Bien, mayormente estas terminaciones se usa cuando el elemento presenta dos estados de oxidación. Entonces el más chico termina en oso y el más grande ico. Pero cuando quiere más de dos estados, se agrega otro prefijo. Estos son terminaciones. Los prefijos son hipo y per. Bien, entonces ese es cuando mayormente tiene 4 estados de oxidación. Entonces, con el primero se va a llamar hipo y va a terminar en oso. En cambio, con el segundo estado de oxidación va a ser terminación oso. Sin con el prefijo hipo, solamente terminación oso. En cambio, con el tercero va a ser solamente con la terminación ico. En cambio, con el último estado de oxidación va a ser con el prefijo per y con la terminación ico. Y igual después lo vamos a ver cuando vemos los diferentes compuestos. Bien, entonces ya sabemos lo que es nomenclatura, los tipos que hay, cómo se relaciona y los estados de oxidación. Perfecto. Los estados de oxidación son fundamentales para seguir la regla de la nomenclatura. ¿Por qué? Porque el oxígeno siempre va a tener estado de oxidación menos 2, así que siempre, nunca va a cambiar. En cambio, el flúor va a ser menos 1. El hidrógeno mayormente va a ser más 1. Solamente va a tener el menos 1 cuando el hidrógeno reaccione con un metal. Bien, los metales son los que están en la tabla periódica, que ustedes van a ver que se divide en grupos, pero van a ver que esos grupos son con números romanos.
Entonces, son 8 grupos. Entonces, los de grupo 1 y 2 en número romano son los elementos metales. Esos son los metales. Entonces, cuando el hidrógeno reacciona con esos elementos metales, va a tener o va a trabajar con el estado de oxidación -1. Solamente. Es decir, que es hidrógeno y el metal, nada más. Después de eso, va a ser siempre +1. Bien. Dijimos oxígeno grado 2, flúor -1 siempre, hidrógeno +1 y el único caso de -1 cuando trabaja con metales. Después, los elementos del grupo 1 siempre van a tener estado de oxidación +1. Entonces, grupo 1 siempre +1. En cambio, los del grupo 2 van a tener siempre +2. Entonces, estas 4 que dije, estas 4 reglas, se las tiene que saber. Es que el oxígeno siempre es -2, el flúor siempre es -1, el hidrógeno +1, salvo con los metales, que es -1. Y lo del grupo 1 es +1 siempre, y lo del grupo 2 es +2 siempre. Perfecto. Bien, entonces ya tenemos las reglas. Ahora vamos a ver los tipos de compuestos que hay. Bien, hay los compuestos que vamos a ver son los binarios, es decir, los que son compuestos formados por 2 elementos diferentes. Y los ternarios son los que están compuestos por 3 átomos diferentes. Bien. Dentro de los binarios vamos a ver. Entonces, dentro de los binarios vamos a ver la sal binarias, los hidruros metálicos y los óxidos. Bien, entonces, dentro de los binarios vamos a ver estos 3 compuestos: hidruro metálico, sal binarias y óxidos. En cambio, en los ternarios vamos a ver los ácidos, hidróxidos y sales oxigenadas. Así que vamos a ver 6 tipos de compuestos: 3 binarios y 3 ternarios. Bien, ahora vamos a arrancar con los binarios.